Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La palabra judicializar se emplea para expresar que un asunto se lleva por vía judicial en lugar de hacerse por otra vía, generalmente política. Vivimos en una sociedad cada vez más judicializada, donde asuntos que eran antes considerados de la esfera política democrática, hoy los resuelven los jueces. Las y los expertos nos dan a conocer su opinión sobre este tema en concreto. Por favor, siga con nosotros en el seminario Fortalecimiento Democrático en espacios nacionales, internacionales y transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana con la mesa denominada la judicialización de la democracia. ¿Nos acompaña? Al resolver en revisión el célebre amparo Morelos, en este caso, varios hacendados del estado de Morelos, a través del juicio de amparo, impugnaron a la Ley de Hacienda Estatal del 12 de octubre de 1873 por considerarla violatoria del artículo 16 de la Constitución Federal de 1857. Al integrarse el quórum de la legislatura que aprobó dicha ley, con el diputado Vicente Llamas, el cual había sido electo a pesar de que la Constitución local prohibía su elección por ser jefe político de un distrito. Además de que el general Leiva, quien promulgó la ley, fue reelecto como gobernador en contra de la prohibición expresa de la Constitución estatal, que no había sido reformada en los términos prescritos por ella, y que aún suponiendo debida y legalmente reformada la Constitución para permitir su reelección, el general Leiva fue reelecto por menos de 2/3 partes de los votos que exigía la propia Constitución reformada. Este sostuvo en su ponencia la tesis de la incompetencia de origen, bajo el argumento de que si el amparo cabría contra todos los actos de autoridad incompetente, procedía por lo mismo contra los actos de las falsas e ilegítimas autoridades que habían sido elevadas al poder sin contar con el voto popular o que resultaran electas infringiendo las bases electorales de la Constitución. En contra de este criterio se alzó el ministro Vallarta, presentando un voto particular en contra, que se puede resumir esencialmente en aquel famoso comentario que le hizo a Iglesias acerca de que éste trataba de evitar la dictadura política implantando una dictadura judicial, alegando que los conflictos político-electorales no podían tener soluciones judiciales, es decir, sobre ellas no podía plantearse controversia alguna que los tribunales tuvieran competencia para resolver, ya que estos conflictos inciden en las relaciones políticas de los poderes públicos o en la organización misma del gobierno y por lo tanto no afectan los derechos reales o personales protegidos por las garantías individuales reconocidas en la Constitución vigente. Y que la Suprema Corte no estaba facultada expresamente por la Constitución de 1857 para revisar los títulos de legitimidad de las autoridades locales, por lo que resultaba igualmente inconstitucional la actuación de la Corte, dejando en entredicho el apotegma de Iglesias sobre la Constitución, nada, nadie sobre la Constitución. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, el artículo 97, párrafo tercero, le concedía a la Suprema Corte facultades indagatorias sobre la violación del voto público, sin que el constituyente plasmara en el diario de los debates los motivos, alcances y limitaciones de dichas facultades. Únicamente se dice que tal facultad es prevista como una colaboración con el Poder Legislativo. En la reforma de 1977 se modifica el artículo 60 constitucional para rescatar las bases constitucionales presentadas por Mariano Otero en 1847, el recurso de reclamación que era la vía para reclamar la inconstitucionalidad de leyes dentro de los primeros 2 meses de su vigencia,
pero en su nueva presentación se trataba de un recurso en materia electoral a cargo de la Corte, con el mismo problema de la falta de efectos vinculatorios, ya que su resolución era recibida por los colegios electorales como una mera recomendación, sin obligación alguna de atender el sentido del fallo de la Corte. Esta falta de imperio en sus decisiones propició que la Corte solo recibiera un número escaso de impugnaciones y no les diera prioridad necesaria en su resolución, al estimar que nuevamente se atentaba contra la majestad del Poder Judicial de la Federación. No fue sino hasta la creación en 1987 del Tribunal Contencioso Electoral Federal que propiamente se constituye una vía jurisdiccional en la solución de los conflictos electorales federales, aún con notorias deficiencias particularmente consistentes en que una parte del Código Federal Electoral contempló un procedimiento judicial de estricto derecho y una revisión política o segunda instancia por los colegios electorales sin ninguna sujeción a reglas jurídicas, lo que fue modificado en 1990 al crearse el Tribunal Federal Electoral. En la práctica, aconteció que ninguna resolución judicial fue modificada y menos revocada durante el tiempo en que convivieron los colegios electorales y el Tribunal Federal Electoral. Ya para el 15 de agosto de 1990, en el Diario Oficial de la Federación, apareció publicado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, en donde en el artículo 264 se establece la naturaleza del Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Federal Electoral es un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral que tiene a su cargo la sustanciación y resolución de los recursos de apelación e inconformidad a que se refiere el título séptimo de este código, así como la imposición de las sanciones establecidas en el título tercero del propio libro séptimo. En 1993 se inició un grupo de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para dar nuevas facultades al Tribunal Federal Electoral. Destaca la reforma constitucional del 3 de septiembre del 93, la cual modificó los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74, fracción 1 y 100 de la Constitución. La desaparición de los colegios se aceleró a partir de 1994, cuando el Instituto Federal Electoral alcanzó facultades para calificar las elecciones de diputados y senadores y concluyó en 1996 al establecerse el Tribunal Electoral como integrante del Poder Judicial de la Federación, y su sala superior fue revestida de facultades para calificar la elección presidencial, además de por primera vez conocer y resolver en revisión constitucional de manera definitiva e inatacable los procesos electorales locales, de gobernador, legislaturas estatales y ayuntamientos. Actualmente el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Basta recordar de manera relevante que posterior a los comicios de 2006, las severas impugnaciones, en 2007 se eliminó la facultad de la Suprema Corte para investigar las violaciones al voto público solo en aquellos casos que se ponga en duda la legalidad de todo el proceso de elección. Para el ejercicio de sus atribuciones, el tribunal funcionará en forma permanente con una sala superior y salas regionales. Sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. En la reforma constitucional del año 2013-2014, esta que lamentablemente estamos discutiendo muy sobre las rodillas en la Cámara de Diputados, permanece la misma estructura y facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Únicamente se agrega a sus facultades la de resolver los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento sobre violaciones a lo previsto en la base tercera del artículo 41 y párrafo octavo del 134 de la Constitución, a las normas sobre propaganda política y electoral, así como la realización de actos anticipados de precampaña o campaña, imponiendo las sanciones que correspondan.
A propósito de esta reforma, en su régimen transitorio ordena la expedición de las leyes reglamentarias, a saber, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General Electoral, la Ley General de Delitos Electorales y la Ley de Propaganda Gubernamental, imponiendo como fecha límite el día 30 de abril del presente año. La elección presidencial del 2012 nos mostró las deficiencias de nuestro sistema jurídico electoral, sobre todo en materia de fiscalización, al no contar con mecanismos jurídicos para poder controlar el desmedido financiamiento ilegal que sirvió para que hoy el partido en el poder operara la compra y coacción del voto. Independientemente de las carencias del sistema jurídico, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como tribunal constitucional especializado en materia electoral, dotado de plena jurisdicción, al resolver el juicio de inconformidad interpuesto por la coalición Movimiento Progresista, tuvo la oportunidad histórica de salvaguardar los principios rectores que la Constitución establece y emitir una sentencia exhaustiva y congruente. Por lo anterior, es importante que en la confección de las citadas leyes secundarias se establezcan reglas claras para evitar la adquisición encubierta en tiempos de radio y televisión, uso de encuestas y estudios de opinión como propaganda electoral, financiamiento ilegal, gastos excesivos de campaña de publicidad, intervención de funcionarios públicos, compra y coacción del voto. Además, se deben de contemplar mecanismos jurídicos eficientes que permitan fiscalizar los recursos que los partidos políticos gastan en sus campañas de manera real. Algunas de las ventajas y desventajas de la judicialización de la democracia. La ventaja más evidente de la judicialización de la política se centra en la operación de los principios de imparcialidad, objetividad, profesionalismo, legalidad y constitucionalidad que, entre otros, caracterizan a la función judicial, lo que imprime un importante matiz de certidumbre, confianza y legitimidad que de ninguna manera son características habitualmente presentes en la solución política de los conflictos electorales, distinguida a su vez por el cabildeo, la negociación y, por desgracia, el mayoriteo irracional cuando la fuerza de la razón es vencida por los números. Ahora, después de señalar las ventajas, es importante aseverar si la judicialización de la política es la panacea para la resolución de todos los aspectos públicos y políticos que ello conlleva y que han sido especificados, o bien corremos el riesgo de que se politice la justicia. No es grato para esta sociedad recordar las diferencias del Tribunal Electoral en la resolución SP-JIN 359/2012, cuando se especificó con toda claridad las pretensiones sobre las consideraciones generales sobre la solicitud de nulidad de la elección presidencial por violación a los principios constitucionales, consideraciones generales sobre la violación a la libertad del sufragio por compra o coacción del voto, consideraciones generales sobre los alcances de la libertad de una sociedad democrática, consideraciones generales sobre carga y estándar de la prueba. Se alejó, en nuestra opinión, la Sala Superior del Tribunal Electoral como tribunal de plena jurisdicción y como tribunal constitucional en materia electoral para resolver con certeza las cuestiones planteadas. Ante todos los recursos pendientes de resolver por el IFE, el tribunal debe estar en posibilidades de realizar una excitativa de justicia al IFE para que resuelva todos los recursos interpuestos y alejarse del argumento de que no se realiza aquella, toda vez que no existe una subordinación orgánica por parte del tribunal con el IFE, para salvaguardar el principio constitucional del artículo 17 de la Carta Magna, pues estaría privilegiando las cuestiones procesales, las que no pueden estar por encima de los derechos fundamentales, y estaremos dando un paso más al frente sobre la judicialización de la política, para que en base a esto se deba dictar a las resoluciones completas e integrales y exhaustivas, porque en otros sentidos estaría causando un grave daño a la realización del principio de la justicia. Creemos también importante la participación de los órganos administrativos electorales y judiciales electorales en organismos internacionales de apoyo a la democracia. Para esto, nosotros estamos recabando toda esta experiencia de fallos, de competencias, para la discusión ahora en las reformas secundarias de estas 4 leyes que tenemos en la Cámara.
no sin dejar de mencionar que lamentablemente nosotros estamos a años luz de lo que se discute, por ejemplo, en el Consejo de Europa, en donde en la en el Foro Mundial sobre Democracia que se hizo en Estrasburgo, ahí estos temas son abordados ya en otra dimensión. Obviamente se ratifica la pérdida de la confianza de los partidos políticos por parte de los ciudadanos, la búsqueda de medios de participación por parte de la ciudadanía para hacer oír su voz, el uso de las tecnologías digitales de comunicación como medio para la participación, cuando aquí estamos apenas luchando y haciendo valer la iniciativa popular y aún con una serie de candados para que la gente pueda participar y proponer iniciativas. Existe el riesgo y la preocupación de que estas actividades erosionen los derechos civiles y políticos, fragmenten el debate democrático y minen la capacidad de las instituciones representativas para dar forma a una posición común. Estas cuestiones fueron debatidas por los 1,400 participantes de más de 100 países que asistieron a este foro de Estrasburgo, entre las tareas cruciales que tenemos por delante que significaron conclusiones son: alentar, promover el cambio de los partidos políticos para permitir una mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas, de respuesta a la entrada de las bases, incluyendo la exploración de las iniciativas, garantizar que los sistemas de e-participación sean transparentes, auditables y responsables ante los participantes y la comunidad en general, con los estándares más altos de protección de la privacidad, intensificar la alfabetización mediática para que los ciudadanos puedan hacer pleno uso de las oportunidades que ofrece la tecnología digital para el autoempoderamiento y la participación en los procesos políticos. Fueron de las conclusiones en la Asamblea de Estrasburgo que creo muy importante dimensionar cómo lamentablemente estamos muy a una distancia enorme en cuanto a los avances que aquí tenemos de las facultades, las instituciones, la falta de credibilidad en ellas y también la falta de mecanismos para que los ciudadanos puedan por sí mismos interponer acciones ante el tribunal. Eso creo que también es algo que necesitamos ahondar un poco más para que así la queja no sea exclusiva de los partidos, que pueda también ser el ciudadano el que interponga acciones en cuanto a la actuación de los diferentes actores que estamos en la sociedad constantemente presentando propuestas y haciendo uso de recursos públicos. Esto sería un poco lo que vamos a presentarles, no sin dejar de lado que la ponencia es todo un poco más grande y que me gustaría compartirlas por escrito porque sí están estos instrumentos de participación no presentados, pero que me gustaría dejarlos en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por esta excelente revisión y recapitulación histórica que sitúa muy bien el contexto del 2012 en la, digamos, en la génesis y en la evolución del fenómeno en México. Vamos a salir un poco ahora de México, a donde vamos a volver con la última intervención y vamos a entrar en el ámbito comparativo con una ponencia de Jean-Pierre Kingsley. Jean-Pierre Kingsley es canadiense. Muchos de quienes trabajamos en el ámbito electoral lo conocemos muy bien por su amplia trayectoria. Es un destacado administrador público que inició su carrera en 1968 y de hecho inició su carrera como administrador de hospitales públicos en Canadá, donde se desempeñó durante largos años en ese ámbito, antes de pasar a otros ámbitos de la administración pública. En particular, fue responsable del Código sobre Conflictos de Interés en el gabinete del primer ministro Mulroney y luego lo nombraron en 1990 director general de elecciones en Canadá, a donde fungió como director general hasta 2007. Y para quienes no conocen muy bien Canadá, pues simplemente recordar lo que es Elecciones Canadá. Elecciones Canadá es una comisión muy similar al IFE, con todas las diferencias de las que nos va a hablar ahora Jean-Pierre Kingsley,
por las razones de diferencias que hay en el sistema político mexicano y canadiense. Pero lo que quería destacar es que se trata realmente de uno de los expertos mayores en el tema de la organización de elecciones en 1990, porque fue uno de los pioneros que modernizó la comisión electoral en Canadá. De hecho, es la comisión más antigua del mundo, hasta donde entiendo. Se creó en 1920, en una época muy distante, y le tocó a Kingsley modernizar, informatizar la estructura. Por ejemplo, creó el Registro Nacional de Electores, para dar solamente un dato concreto, y luego, después de sus funciones en la comisión, también se dedicó a promover asesoría en sistemas electorales como director de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, IFES, también conocida de los expertos. Así que muchas gracias por estar con nosotros y tiene hasta 15 minutos para su presentación. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de esta ocasión y a las autoridades del Colegio de México y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo siempre un muy gran placer de compartir con colegas y aprender al mismo tiempo, especialmente en México. Tengo 15 minutos, pero no sé si son minutos canadienses o mexicanos. Regretablemente, mis conocimientos del español no me permiten de traducir mis ideas suficientemente inteligentemente. Therefore, I will proceed in English. How many people understand English? So everyone else has the, yes? Okay, gracias. There will be two aspects to my presentation. The first one will deal with the Tiene que ver con el tema en general de la judicialización de la democracia, y el segundo con base en la solicitud que hizo la gente que preparó el programa. Les voy a dar un breve panorama general de la historia en Canadá, de cómo llegamos a donde estamos en términos de la judicialización. Encontré una definición de judicialización que pensé es muy buena y creo que es fácil pronunciar en español, que está en inglés. Judicialización. Así suena mejor, ¿verdad? La definición que encontré viene de la Escuela de Yale de Derecho. Dice, es el proceso mediante el fallo, es el razonamiento, y este influencia el proceso de toma de decisiones de los funcionarios y de los que tienen el poder en el área de judicialización. Y es justamente lo que hacen las entidades electorales y los tribunales o las cortes electorales. Me sirvió un poco para preparar mis observaciones para esta presentación. Ya acordamos, conforme pasa el tiempo, que las elecciones son un cimiento esencial para la democracia. Son parte de la democracia, no son los aspectos totales. Cuando hablamos entonces de la judicialización y de la democracia, tenemos que hablar de la judicialización de la democracia electoral o de los procesos. Reconocemos que el objetivo de la elección es garantizar un proceso justo mediante el que se eligen a los representantes y, de hecho, elegimos a nuestros gobiernos, de facto. Si el proceso consideramos libre, un proceso libre, con igualdad, con legalidad y con la legitimidad del proceso. Eso es lo que tenemos que ver. Transmitir legitimidad a todo lo que pasa, desde las personas hasta las decisiones que toman. Y esto es algo de suma importancia para nuestro sistema. Por eso vemos que necesitamos leyes en las elecciones, las leyes, ¿verdad?, para establecer a las autoridades independientes electorales.
independientes del poder político. Y esto es lo que se necesita para regular a los actores, el juego, cuáles son las reglas del juego y regular el uso del dinero, como lo comentábamos ya hoy en la mañana, y por consiguiente regular también el derecho a votar, el derecho de los electores, porque todo esto se tiene que regular. Pero también nos dimos cuenta que si no hay cumplimiento de una ley, no hay ley. No tiene sentido tener un papel con una ley a menos que se cumpla la ley. Y para poder hacer cumplir la ley necesitamos informes, inconformidades que pueden venir de los electores, de los partidos políticos y de los informes que producen los partidos y los electores para el financiamiento. Se vuelven una fuente importante para garantizar que se respete el proceso. Y para que eso suceda, necesitamos que alguien esté investigando qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y cuáles son las inconformidades. Alguien tiene que ir y seguir los casos. Cada vez que se presente un reporte y nos quede clarísimo que no se respetó la ley, hay que investigar para establecerlo. Y las investigaciones, por consiguiente, tienen que llevar a casos a una denuncia, ¿verdad? Cada vez que hay una violación y posteriormente a las sanciones. Es una cadena de eventos que son necesarios si nosotros vamos a tener una ley para empezar y por consiguiente es un componente, la judicialización es un elemento importantísimo. Cuando hablo de las ventajas y de las desventajas, ¿es esencial? Sí, necesitamos las interpretaciones de la ley. Entonces, de manera real, tenemos un nivel, el mismo nivel o un campo de juego y que nivelado y la uniformidad de las interpretaciones para que no estén sujetas a diferentes interpretaciones. Si tenemos dos autoridades con dos interpretaciones, es peor que no tener interpretación alguna de la ley. Yo hice una analogía. Si no tenemos a nadie haciendo cumplir o si tenemos a dos personas interpretando las reglas del dinero en la política, la gente puede traer camiones llenos de dinero y las van a meter en las leyes. Bueno, pues esto es justamente a través del cumplimiento de las leyes. ¿Cómo lo vamos a poder lograr? A mí me preguntaron, ¿cuáles son las desventajas? No estoy seguro que las desventajas, hay dos riesgos. Lo que ya nos dijeron el representante del gobierno. Esta es una consideración muy importante, la ya expresada. Y los partidos políticos, cuando quieren un juicio, una interpretación de las leyes electorales, tenemos que ver que la judicatura no pierda su independencia cuando están haciendo estas tareas. Pero los dos riesgos con los que yo me encuentro es el número uno, tener un proceso sumamente abrumador o complejo, demasiado grande, el alto de reglas. Y lo que se me ocurre, las leyes, por ejemplo, fiscales en Canadá, eso es lo que se me viene a la mente. Aquí puedo tener libros llenos de interpretaciones y los ciudadanos ya no se encuentran en estas leyes. No puede pagar sus impuestos sin tener que contratar a un experto. E incluso si tienes una vida económica muy simple, como en mi caso, no podemos permitir que las leyes electorales se vuelvan tan complejas en la interpretación que no puedan ser comprendidas por el ciudadano promedio. Y el otro riesgo que yo veo es que si hay múltiples desacuerdos entre las autoridades electorales y las autoridades que dan sentencias sobre sus sentencias, esto va a afectar la confianza en el sistema. Estos desacuerdos deberían ser mínimos y con el tiempo, si los procesos se aplican bien, eso es lo que va a suceder. Ahora, quiero brevemente explicar la historia de Canadá. No sé cómo hacerlo, pero bueno, yo solamente hablo de cuestiones electorales. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.